Bueno, muy buenas tardes. Eh, Bonjour para Mauricio Celedón allá en París. Nos hemos reunido a recordar en silencio, hacer recuerdos en silencio, por la condición original de mimo de Mauricio y por la condición, obviamente, de fama mundial del teatro del silencio. ¿Mm? Vamos a hacer un recorrido por este verdadero romance que ha existido entre el Teatro del Silencio y el Centro Cultural Estación Mapocho. Vamos a ir a nuestros archivos. Nosotros tenemos unos archivos muy completos de todo lo que ocurrió en el Centro Cultural desde el año 1990. Aquí, Mauricio, tenemos un álbum Ujú. donde aparece escenas de mala sangre, con lo Mala cual, sangre. en base a la cual vamos a comenzar a conversar, así que te cedo si quieres la palabra para comenzar y mientras yo instalo la foto. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Y ah, Arturo, gracias por tu invitación. ah, y en realidad, por supuesto que hay esta especie de recuerdos secretos, en el fondo del silencio, porque corresponden a escenas. Por ejemplo, ahí estamos viendo el final de Mala Sangre, justamente, ah, con nuestro querido Agustín Letelier, que actualmente Ya. está en el Teatro del Soleil, está trabajando con Ariane Mushkin hace varios años, y que en esos tiempos era el principio del Teatro del Silencio, es decir, después de 8 horas, era la primera vez que para nosotros, ¿por qué este romance, como tú hablas? ¿Entiendes? Esto es muy interesante. ¿Y por qué queda en nuestra memoria silenciosa la estación Mapocho? Porque para nosotros era como actuar en, yo no sé, en el cenit de París, ¿entiendes? Esto es decir, que era pasar de la calle, era pasar de las plazas. Me acuerdo que la primera fue detrás del Bellas Artes, ¿m? Y luego las funciones que estaban programadas eran funciones en plaza, en barrios. ¿Tú te Ah, refieres a lo que hoy día se llama el anfiteatro Bellas Artes para nuestros uy, espectadores? no, nosotros estuvimos justo donde Ah, en están la las calle. escaleras, las Ah, en la escaleras. escalera del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Voilà, Ya. César. Y eso, Perfecto. eso nos sirvió de De gradería. anfiteatro, claro. Y esa fue la primera función que se hizo de, de Mala Sangre. Y luego para nosotros fue un gran estímulo y placer enorme, ser acogidos por ustedes, ¿entiendes tú? Mira, perdona, Mauricio, mira qué curioso lo que es ese tránsito, porque fue el mismo tránsito que hizo la Feria del Libro. Ya. La Feria del Libro se hizo en 1989, por primera vez en la estación, pero la feria venía del anfiteatro del Museo de Arte Contemporáneo. Ahí donde tú dices que se presentó Mala Sangre, debe haber Ujú. sido el año 92 más o menos, ¿no es cierto? Se Sí, presentaban los 91. libros. ¿Ah? Y Ya. ese lugar podría decirse que fue el lugar donde se produjo la integración entre toda la gente del libro que mirábamos hacia Mapocho como estación abandonada y iniciamos una especie de, hoy día se diría un lobby, ¿no? Ujú. Iniciamos una especie de campaña para que esa estación se convirtiera en centro cultural. Y un par de años después ustedes hicieron la misma trayectoria, ¿no? O sea, había quedado establecido el riel ya. Sí, de ¿Mm? todas maneras. Y no, y fue un riel bastante importante, y que yo creo que luego, porque nosotros nos quedamos luego con un ruedo, ¿m? Con Mala Sangre, hablando de Mala Sí, sí, Sangre. estamos hablando de mala ¿M? sangre, sí. Claro, nos quedamos con un ruedo un par de semanas, estuvimos en ese lugar con afuera. Sí, Por sí, sí. supuesto, esto era afuera del Museo. recinto.
¿ah? Ayudados por Carmen Romero en ese momento y por Evelyn, ¿ah? Que nos Evelyn Campbell, ayudaron, sí, la socia de Evelyn Carmen. Campbell, claro, para hacer la infraestructura y para mantener una infraestructura de este grupo que estaban haciendo en esos momentos, que era un grupo muy nuevo y que había tenido la ayuda de, como lo hablé con María Gracia, de la Municipalidad de Ya. Santiago. En ese tiempo, María Gracia Valdés era la directora de Cultura, probablemente, de la Municipalidad de Santiago, ¿no? En Sí, tiempos del con Willy alcalde Godó estaban Rabiné, juntos, sí, exactamente. sí, Exactamente. justamente. ¿Mm? Aquí tenemos otra. ¿Qué actriz es esta? Es la Gloria Salgado. ¿Mm? Ya. ¿Mm? Gloria Salgado está ella en el papel de Matilde, es muy bella foto esta. Eh, Matilde era la mujer de Berlín. ¿Mm? ¿Ah? Ya, ya, ¿Mm? ya. Entonces, el Rimbaud de la época en el fondo de la época de Saint-Germain-des-Prés, ¿ah? Es decir, cuando se encuentra, viene en uno de sus viajes, ¿ah? Diría después de la Comuna, ¿m? Y se encuentra con el gran poeta Verlaine, a quien le había escrito una carta. ¿Ah? Verlaine tenía a esta mujer, tenía un hijo, tenía una familia, y lo acoge en una chambre de bonne, ¿m? En su Ajá. casa. ¿Ah? Y Rimbaud vive con ellos, pero Rimbaud realmente le hace la vida imposible a esta pobre mujer. ¿M? Y Rimbaud era, en las biografías que leí en la época, ¿ah? Él hacía cosas que eran insultos totales, así como ah, orinar en el salón de la casa de ella. Entonces, Vaya, ya. no, no, era, como podríamos decir ahora, un gran heavy metal. ¿Entiendes tú? Ah, Ya, ya. no, era bastante mal educado. ¿Mm? Ah, y le hizo la vida imposible porque Verlaine y él tuvieron una historia de amor y se enamoraron y Verlaine se vuelve loco en el fondo de este niño maravilloso, ¿no? Que escribe ya desde los 9 años poemas que trascendieron y han trascendido hasta ahora. ¿Ah? Realmente tampoco escribe mucho, no, escribe, yo diría, no tiene una gran, no es un Baudelaire, ¿entiendes tú? Ah, eh, para nada, Mallarmé no tiene, pero mm, hace una explosión en la poesía. ¿Ah? Y eso es muy ¿Y esto interesante. tiene que ver que alguna relación por qué tú estás en París ahora o no? ¿O es completamente casual? Gamboa y París y Celedón. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver o no? No, sí, yo venía, mira, fueron dos cosas simultáneas. Yo venía por supuesto, de París, y luego me quedé 3 años en Chile, ¿m? Que fueron los años de transición hacia la democracia para el presidente de Elvin. ¿Entiendes tú? ¿M? Entonces, yo pude terminar mi trabajo en el 90 con Ariane y luego, Ariane el, Mnouchkine claro, con Teatro del Soleil, con Ariane del Teatro Mushkin, Soleil, oui. que también visitó vuestra casa. Sí, ¿M? sí. Eh, y terminé con ella y yo le dije que quería volver a Chile porque yo había estado en Chile el 87, 88 y 89, solamente en los tiempos que no trabajaba con ella, y había hecho transfusión, ya había hecho otras cosas en Valparaíso, como las que estoy mostrando en este ciclo, que Gargantúa, que Que fue está ocurriendo en estos momentos, el los días 88, sí, sábados, claro. sí. Y justamente yo encontré que la juventud chilena, habían dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una era que la sentí fuerte, la sentí con es decir, con una especie de opresión y cólera a la vez, pero con muchas ganas de recibir, ¿me entiendes tú? Era receptiva voilà, tenían una fuerza enorme
y una fuerza de trabajo enorme. ¿Dónde Ah, actuabas en Valparaíso? Que entiendo es anterior entonces a Santiago, al mar, claro, no en me acuerdo. Valparaíso nosotros hicimos en el año 87 con mi hermano Pedro Celedón, ah, Ya, que también estaba en el Soleil, él también hizo parte del Soleil 4 años creo, una cosa así, yo me quedé un poco más. Eh, eh, Pedro estuvo en el Soleil y cuando en el año 87 creo, pudimos venir a Chile, yo desde los años 81, 81, no, perdón, del año número 80 hasta el 87 no volví nunca. ya. No, pero no porque no podía volver, sino que porque no tenía tiempo. Estaba ocupado Eran, luego, para ubicarnos en Chile, eran un poco los años de que comenzaban las protestas, por que supuesto, las grandes comenzaba protestas, la del sí, el después no, de un plebiscito trucho que se hizo en los años 80. Aprovecho, Mauricio, de hacer un pequeño alto correspondiente a la propiedad intelectual. Acabo revisando las fotos de encontrar el nombre del fotógrafo, que yo creo que es muy justo que lo Navarro. mencionemos, ¿no es cierto? El quien tomó esta foto. Este es don Santiago Figueroa Sepúlveda, Ya, fotógrafo profesional, licenciado de arte de la Universidad de Chile, ¿ah? Y tiene una dirección en la comuna de Maipú. Creo que estas fotos sí, nosotros se las debemos agradecer y reconocer su trabajo. Y pasemos a esta otra, aquí estás tú, Mauricio. sí, ahí estoy yo en los saludos de una de las funciones que tuvimos, unas grandes funciones nosotros Sí, sí, en la estación Mapocho con más de mil y tantas personas, fácilmente. ¿Ah? Es decir, desde el principio tuvimos grandes funciones, me sí, acuerdo sí, sí. y tuvimos una muy, 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 muy gran función, me acuerdo, eh, que no sé si duraron 2 o 3 veces, y no sé si corresponde a eso, pero ahí estoy con la compañía Sí. Y con saludando un al Montgomery, público, ¿no? Un Montgomery con ese Café. Montgomery, de haber hecho frío. ¿Ah? Bueno, la estación nunca ha sido calurosa. No, pero en verano es maravilloso, porque Sí, 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 sí. en verano sí que se agradece. Claro, ese era realmente un tiempo de ahí Nelson Rojas, Martínez también está, uf, Ahí está, está el grupo ya que comienza, está toda como la compañía, digamos. el grupo, claro, el meollo comienza la compañía, que fue muy interesante para mí porque con ellos pude avanzar bastante. ¿M? Luego, ah, Perdón, ¿ellos lo y reclutaste toda la compañía en Chile? sí, la única persona que había, que no era chilena al principio, los primeros 5 años, mínimo 6 años de la compañía, era Claire, Que está por que ahí. era Claire y Guillermina. Bueno, Guillermina estaba chiquita, antes, todavía no actuaba. Guillermina Nuestra empezó a hija, actuar. ¿ah? Guillermina. ¿Qué edad tiene ahora? Guillermina tiene 31 años en este momento. ¿M? Diablo, Sí. Y diablo. ella es directora también, Metro en Escena. ¿M? En ¿Ah? París. Sí, en París, sí. Y está ya en su segunda obra, está muy, muy interesante el trabajo que está haciendo, ¿ah? Completamente diferente al mío y con palabras, trabaja con textos, pero tiene una dinámica bastante interesante que le ha gustado mucho a los parisinos y a los franceses. O sea, tú ya te viniste con Claire cuando viniste el 87. Sí. Yo Ya eran cuando pareja. no, yo cuando yo me vine ya el 87 fue el primer viaje de Claire a, a Santiago. Ella ¿M? es oriunda, decimos aquí, ¿de qué parte de Francia? De París, Es parisina, parisina. Ah, sí, parisina, sí, ya, 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 ya. Y parisina. sigue trabajando contigo, visto que cuando preparábamos, ¿no es cierto?, esta conversación, ella tenía un rol muy importante es un poco también el guardián de los recuerdos, ¿ah? Tiene una gran memoria, ¿ah? Bueno, Yo aquí creo, lo que tú referías, ¿ah? ¿m? El público, como Sí, eh, en esta época,
para ubicar un poco a nuestro público, nuestra audiencia, estamos hablando de julio del año 92, por lo tanto la estación Mapocho no estaba remodelada, estaba en proceso de remodelación. Nosotros tuvimos una larga remodelación de 4 años, o sea, para ubicar, los chilenos sabemos que vivimos, y probablemente en Francia ocurre lo mismo, solo que con 7 años, nosotros vivimos los tiempos políticos. Los claro. gobiernos en Francia todavía son 7 años. Nosotros somos 4. En ese No, momento éramos ahora 4 también. 5 aquí. Ahora bajaron a 5 hace poco Mm. en Francia. Bueno, nosotros teníamos en ese momento 4 años, del 90 al 94, por lo tanto el proceso de remodelación de la estación tenía que durar 4 años. Ya, Obligatoriamente que durar 4 años, por lo tanto, en estos momentos se estaban remodelando otras partes, y no la gran nave, sino los edificios, porque en la remodelación, esa fachada que ustedes ven ahí, muy, ujú, muy paradita y todo, estaban completamente sujetadas por unos fierros, porque todo el interior de los 2 edificios laterales hubo que demolerlo, porque estaba realmente hecho arenilla, ¿no? Yo ya, participé cuando fue el ingeniero calculista a hacer a medir el nivel de resistencia de los muros de la estación, y llevó literalmente una gata, de esas no una gata miau, sino que una gata de esas ujú, que tienen los autos para levantar el auto, para cambiar la rueda, y sencillamente aplicó la gata contra la pared, y la pared tenía que resistir 10, y cuando llegamos a 2 de presión ya se empezó a caer. ¿Ah? O así, sea, en el fondo hubo un trabajo de restauración maravilloso, ¿eh? sí. Realmente hay que reconocer, porque se restauraron también todas las letras que hay arriba con las estaciones y todo. Bueno, pero yo creo que lo que nos dice esto, aparte de la maravilla de nuestro público, bien abrigado, como tú dices, Ujú. tuvimos la posibilidad de, durante toda la remodelación, poder hacer actividades Poder, culturales claro, y demás. poder, Cuando se remodelaba una parte, actuábamos en la otra; cuando se estábamos en la otra, eso fue muy... Y tú lo entendiste muy bien, o sea, tú tienes muchísimos talentos escénicos, pero como entender muy bien el espacio, ¿no? O sea, claro, es que el espacio también hay que decir que es un espacio muy especial, ¿ah? Es decir, que es uno de los espacios, diría yo, el más interesante eh, en Santiago de Chile. Es decir, que no sé si, bueno, hay espacios así que, pero ni siquiera, por ejemplo, podríamos hablar de La Tortuga, donde estuvimos nosotros en gira, en cuando éramos Talcahuano. teatro. Ese es podríamos decir, hoy día sería una arena, ¿no es cierto? Pero es como un gimnasio, ¿no? Es Originalmente. un gimnasio enorme que queda en el norte, ¿no? No, en ¿No? Talcahuano. La En tortuga es de Talcahuano, Talcahuano, sí. en Talcahuano. ¿Ah? Eh, pero no, esto tiene una estructura, tiene una posibilidad de cerrarse, tiene posibilidad de hacer exposiciones, tiene las salas que tienen también interiores, las salas abajo, subterráneas también, mm, son bastante, y bueno, y su frontis, como lo estamos viendo ahora, ah, Y el que exterior, esta es la Plaza de la Cultura para los conocedores del Centro Cultural, ¿no es ya, cierto? Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esto realmente es una de las bueno, cosas más maravillosas que yo he visto en teatro. esta fue bueno, la tercera o la cuarta obra, pero fue la segunda obra después de El Mala Maestro. Sangre. ¿Ah? Se escribió esta obra, Taca Taca Mon Amour. ¿M? Y en Taca Taca Mon Amour fue bien especial porque en el fondo nació, ya habíamos hecho un recorrido bastante de 1 o 2 años con Mala Sangre, ¿entiendes tú? Internacionalmente, tanto internacionalmente como nacionalmente. Aquí se dieron varias cosas especiales. Una de que fuimos nombrados y que fue, para ese periodo fuimos los últimos que pertenecimos a ese grupo que salió de la universidad, en el fondo, que el teatro experimental, ¿m? Correcto, Que de la Universidad de hizo Chile. el gran maestro González, que lo dirigió mucho tiempo, y que viene de Eugenio Dittborn, creo que Ese viene era todo esto. el de Tush, ¿no?
¿ah? Era, claro, se llamaba el teatro itinerante. ¿Mm? Ah, ya, Entonces, en ese momento, para poder hacer este gran espectáculo, eh, tuvimos la ayuda del gobierno francés, ¿ah? Eh, bastante, una buena ayuda del gobierno francés y del teatro itinerante. Ahora, luego, yo había pensado, yo había pensado en hacer un tacataca. Es decir, genial, yo genial. ya había pensado en hacer el tacataca, yo creo que ¿Y hablé con por qué un Agustín, tacataca? ¿Por qué pensaste un tacataca? porque, ¿Alguna mira, me experiencia infantil parecía o dos cosas, me parecía de que había que, eh, de una manera, a instalar un momento histórico en nuestro país. Es decir, que correcto? un momento histórico que no fuera contemporáneo, porque al ser contemporáneo no íbamos a encontrar, por ejemplo, con cosas que eran desagradables hablar en esa época. Es decir, ah, pero sin embargo, como el teatro tiene esa habilidad y esa transformación y esa transposición, yo diría, ¿m? De todas maneras se tocaba un tema, ¿m? En el cual el tacataca es un partido de fútbol que no tiene árbitro, por ejemplo. Es un juego de muñecos que no tiene árbitro. Claro, claro. Entonces quiere decir que Lo cual es lo, tremendamente complejo porque de repente los dos contendores por supuesto, no resuelven muy pacíficamente las controversias, porque la falta de justamente. árbitro, ¿me entiende? Y además que hay algunos, el tacataca permite jugar fútbol y tomar cerveza al mismo tiempo, ¿me entiendes? O sea, tiene... No, claro, no, el tacataca es un juego, además que las bolas del tacataca saltan como explosión. Bueno, mira, todo este lenguaje que puede venir de una mesa de tacataca cotidiana, completamente cotidiana, que todos hemos jugado, todos hemos tenido un tacataca Obvio. chico, en la vida, y luego tacatacas grandes en ciertos lugares de atracción, En los eh, balnearios y claro, nos, en los nos lugares dio la de idea descanso. de tomar los 50 primeros años del siglo pasado, ¿m? Ya. ¿Ya? De llegar, de hacer desde cuando, de la muerte de la reina Victoria hasta realmente hasta la bomba atómica, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿M? Sí, Ahora, todo ahí un periodo pasaron, interesantísimo, exactamente. claro, ¿qué Fíjate que interesante porque es un periodo pre-Naciones Unidas, porque sí, inmediatamente después de la Segunda Guerra justamente, comienza otro periodo, suponíamos un periodo largo de paz, porque sí. nacía esto de Naciones Unidas y de los derechos humanos. Claro. ¿Ah? Y Es aquí un periodo se ve, previo, es muy interesante de analizar. por eso nosotros terminábamos, no sé si, bueno, yo desgraciadamente no tengo la foto, terminábamos nosotros justamente con un gran círculo, que era como al final con los muertos de la Segunda Ah, Guerra Mundial. Ahí ya, se ve el átomo. Ahora, este es el eh, átomo. ¿qué pasaba con esto? Mira, de que en el fondo aquí hay una escritura que es completamente teatral y que está Freud dentro del átomo, ¿ah? Ujú. Y está Einstein, Einstein, ¿ah? claro. Con él. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Eh, no hubo un verdadero encuentro, entre ellos, pero hubo un correo, ¿ah? Una correspondencia bastante interesante que yo encontré, y luego de que lo bello de este tacataca que nunca me voy a olvidar fue que ah, el padre de Isidora Mulián, Sí, Tomás Mulián, Tomás, sociólogo, gran el amigo. Tomás Mulián, yo, después de haberme tratado de leer la historia, te das cuenta, para mí también era informarme de cómo iba a armar esto, ya tenía la transposición escénica, que es lo más importante en el teatro, es decir, que no sea realista, no voy a poner una guerra, ¿ah?
no iba a poner barro de nuevo como fue la guerra entre la primera y la segunda, ¿entiendes tú? Entonces, esto ya tenía otra atracción para hablar también de los campos de concentración de los judíos, que luego veremos, y de que y vino él y nos dio una clase magistral a todos nosotros, Qué buena ¿ah? historia. En Así que el, ahí somos colegas. Yo fui alumno de Tomás en la Universidad Católica, en el Instituto de Sociología, y la verdad que sus clases eran maravillosas. sí, Qué y bueno, nos ¿no? dio una clase magistral donde nos dejó realmente con un panorama histórico que fue bastante interesante, y luego la investigación se siguió haciendo y esta obra realmente se preparó en un lugar bastante eh, especial, que era un sindicato, un teatro, que era un sindicato de, de Chilectra, ¿m? Ya. Ya, el Sichel, ¿ya? Se llamaba. ¿M? Sí, Sindicato de Trabajadores Chilectra, ¿sí? Y que luego, hablando con María Gracia, me acuerdo que ellos, ¿cómo se llama? Municipalidad. La Municipalidad de Santiago después lo arregló. Nosotros lo arrendábamos por muy bajo precio, pero nos dio un tiempo de realmente quedarnos como 2, 3 meses, es decir, que fue una hora más la ayuda que teníamos del teatro itinerante. ¿M? Ahora pudimos tener un material para empezar a viajar de otra manera, y fue bastante interesante, y debo decir que nunca lo pensamos, pero esta obra, para la sangre había, en el teatro es muy difícil, siempre cambiar de obra es como Mm, cambiar de estado, ¿entiendes sí. tú? ¿Mm? Y para nosotros, Acá, como Malasangre había tenido un premio APES, por ejemplo, como mejor montaje, había sido muy bien recibido por la prensa. Esto nos parecía, teníamos un cierto abismo de qué es lo que iba a pasar, cómo iban a tomar esta obra, y esta obra, ah, en el fondo, luego fue recibida por los premios APES como mejor montaje, mejor dirección, y mejor actor, que sin fue duda. ¿Quién era el actor? justamente la primera foto que vimos, nuestro querido Ah, Agustín ya, Letelier. ah, ya, ya. Él fue los primeros actores, pero debo decir que el grupo en sí mismo estaba ya completamente amalgado. Habíamos Amalgamado. estado, Oye, claro, mire, te voy a contar una amalgama, anécdota a propósito de esto. Nosotros hemos estado promoviendo esta conversación con perdón, algunas, ¿no? hemos estado De- promoviendo esta conversación con algunas fotografías de estas y preguntamos en el chat, en el ¿Ya? Twitter del Centro Cultural, por este personaje. Y evidentemente, cuál era la obra? Y una persona respondió, esta obra se llama Einstein. Claro, porque muchos años después, ¿Mm? Nissim Charim, de Sí, Lictus, hizo un Einstein, hizo ¿no? Einstein, ¿te Ya. fijas? Entonces se provoca, como que se produjo una hermandad, ¿te fijas? En la historia de nuestro teatro, ¿no? Porque Mm, evidentemente, bueno, Nissim nos dejó hace no mucho tiempo, no mucho tiempo, sí. pero su hija Paula y su teatro Éxito sigue ahí vigente y haciendo una cantidad de esfuerzos para sobrevivir, ¿no? Y es bonito como está también en estos recuerdos en silencio, ¿no? Cómo se funden un poco dos experiencias teatrales. Bueno, y aquí esto es parte de Tacataca y la parte, me imagino, de la guerra, ¿o no? ¿A qué hace Sí, referencia a esto? mira, aquí fue bien especial porque en el fondo fue un trabajo plástico bastante interesante con los muñecos, ¿ah? Que lo hizo Maribel Bacardi, que Ya, era una catalana. ¿M? Eh, y estos muñecos se empezaron a hacer con unos moldes de maniquí. me ¿Ah? imagino, parece maniquí, claro, claro. Y claro, y estos muñecos nosotros los íbamos a vestir como en la primera foto que tuviste, que
que parecían realmente jugadores de fútbol, y empezaron así las cosas son en el teatro, y de repente ella llega a esta textura, se hicieron las mallas para ponérselo, y ¿Ya? yo de repente los veo, ¿m? Y me doy cuenta que estoy viendo otra cosa, ¿ya? Y me encuentro con otra cosa, me encuentro realmente con, con la otra parte que tenía que contar de la historia, que era la parte dura, de la parte de Claro, Hitler, ¿entiendes tú? exacto. Cuando realmente Hitler quiere tomar todo, ah, El poder en Europa, todo el claro. poder del mundo, Sí, querían, sí, es pero verdad. bueno, ataca a Rusia, ataca esto, lo otro, llega a París, ah, y también ese, esa cosa que tan fuerte racialmente que tenía contra el pueblo judío. ¿M? Y Curiosamente, volviendo anterior, tanto Einstein como Freud mm, también son judíos, digamos, ¿no? los O sea, judíos, por supuesto, los dos tú lo judíos. expones antes de este catástrofe. Y ahí te faltó el tercero de los grandes aportes a la humanidad, que es Carlos Marx, ¿no? Que mucha gente se pone a Marx, a Einstein y a Freud como los grandes innovadores del pensamiento en esos 50 años, ¿no? Que son los tuyos, Claro. los que tú reflejas en En realidad, Takataka. Marx no está presente, está Stalin está presente, y está presente, Que no es judío, Stalin, ¿no? no, y está Marx. Lenin también, está presente Lenin. En realidad, bueno, hay cosas históricas que, que no Fíjate que es están. una verdadera ¿Mm? clase de historia este Takataka Monamu. Eh, que gana de reproducirlo, hace tanta falta saber de la historia en este momento, ¿no? Bueno, Mira, en fin. es increíble porque yo estoy bien, hace años, es decir, me contaron y me hablaron de que en la escuela de teatro, ¿m? ¿Mm? Para terminar Sí. con esta obra, en la escuela de teatro, ah, se estudia esta obra, se estudian, y sobre todo Taca Taca, ¿m? ¿Ah? Hace parte como, hay una filmografía que se hizo y hace parte de un estudio gestual, ¿entiendes tú? Hace ya parte de un repertorio histórico donde los alumnos estudian Tacataca, estudian Mala Sangre y estudian otras obras del Teatro del Silencio. Es decir, que el Teatro del Silencio ya entró en la educación. ¿M? Ah, Es decir, estupendo. cuando tú vas a estudiar teatro en este momento a una buena universidad, una universidad seria, pasas por el Teatro del Silencio, como tú tienes que pasar por los grandes otros teatros Bueno, como el Living Teatro, como, voilà, como el Ictus, por ejemplo. Yo creo que tiene claro. que estar en la historia Oh, hecha, pero obvio. fíjate que interesante porque esta foto ya me la vas a comentar, pero yo no tenía ninguna duda que el Teatro del Silencio estaba en la historia, pero mirado desde otro punto de vista, porque el Teatro del Silencio, y Mauricio, tú fuiste un protagonista de un momento histórico muy relevante de la cultura chilena. Sí, O sea, cuando retomamos la democracia, ¿no es cierto? Se quiso marcar ese hito con bueno, un poco como a la francesa, por llamarlo así, ¿no? Que Pompidou tiene su centro, etcétera, etcétera, y cada presidente deja su huella cultural. Lo que se quiso fue marcar el retorno a la democracia con la remodelación del centro y Centro Cultural, creación claro. del Centro Cultural Estación Mapocho. Y en ese momento, que es lo que estamos viendo aquí, entiendo que es el día de la inauguración, Es y aquí nos justamente, tienes que sí, contar tú, porque tú fuiste, yo, fíjate, estaba escribiendo sobre cuál fue el rol de Mauricio. Yo decía el creador, el realizador, el director, el inventor. Bueno, creaste una obra de teatro para inaugurar el Centro Cultural Estación Mapocho, que es para nosotros y en lo personal para mí esos gestos de gratitud eterna, porque
porque lo creaste además en pleno verano. Yo me acuerdo que yo te dije, bueno, hagamos esta ceremonia, inventa la ceremonia, pero resulta que esta ceremonia tiene que ser antes del 11 de marzo, porque el 11 de marzo se termina el gobierno, entonces justamente. trabajamos el verano. Yo me acuerdo que nos reuníamos en Tunquén, en qué sé yo, para trabajar en el verano. Y cuéntanos de esto, cuéntanos esta maravilla. Mira, para mí fue un gran desafío el que tú me diste, porque en el fondo me hiciste esta proposición y la persona que me ayudó mucho fue Pedro, mi hermano Pedro Celedón Bañado. ¿Ah? Así. Eh, con Pedro, más todo el grupo de Teatro del Silencio y otros actores plásticos, pintores, escultores, gráficos, porque las salas, me acuerdo que no estaban terminadas. No, ¿Ah? no. La estación no estaba terminada en sí, pero sí tú ya habías nombrado, por ejemplo, creo que la sala Gabriel Mistral, sino, no sé, pero No, tenían, eso lo hizo Hernán Rodríguez, que estuvo de director del proyecto durante su remodelación. Hernán ya, es un arquitecto, en ese tiempo compartió esta tarea con su ser director del Museo Histórico Nacional, y él llegó, me acuerdo, un día de la inauguración con un listado de grandes figuras de la cultura chilena para nombrar las justamente. salas. Mm, Y de ahí vienen, es decir, la Sala Pedro Prado, la María Luisa Bombal, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo grandes figuras fallecidas ya en ese momento de la cultura chilena y de las diferentes áreas. Y con sí, eso se marcó justamente. también el espíritu de lo que es un centro cultural, en que puede haber un director de teatro, hay una sala Pedro de la Barra, pero puede Ujú, también haber un Camilo Mori, ¿me entiendes? claro, Puede haber un Samuel Román, o sea, la Lili Garáfuli, o sea, es como vivir la cultura, porque yo no voy a la sala 4 o a la sala de reuniones, no, voy a por la sala supuesto, María claro. Luisa Bombal, ¿me entiendes? O sea, la gente fue muy bonito ese gesto, pero sigue contándonos este momento. No, y eso fue que yo, es decir, con toda la compañía, y debo agradecer toda la compañía y realmente todo el equipo que, que se sumó a esto, que tampoco, es decir, tampoco terminamos con fuegos artificiales, pero sí nos ayudaron mucho, por ejemplo, a, eh, me acuerdo, el maestro Rosas, ¿no? El Claro, gran. Fernando, el maestro Fernando, claro, a claro. Fernando Rosa, que se prestó al juego y ah, fue elegantísimo esa parte de la presentación de ellos. Y en el fondo, yo fui, yo diría, como el armador de la cosa. Es decir, cuando llegaba el presidente tenía que ser importante, y hubieron como, ah, por ejemplo, no vemos fotos, no tenemos fotos de eso, pero había niños pintando, hicimos. Sí, ah, eso, ah, hay algunas fotos, pero sí, es que fue maravilloso. Tú inventaste un concepto que me pareció tan adecuado, pero también tan genial, que era que los niños, pero quienes pintan son los niños de la generación Elwin. O sea, claro, eran puros niños nacidos entre justamente. el 90 y el 94. O sea, Sí, niños de 0 a 4 años, que eran los que estaban en la Plaza de la Cultura, en la Plaza de Adelante, donde vimos hace un rato Tacataca, digamos, ¿no es cierto? sí, La justamente. Plaza del Tacataca estaba llena Ujú. de niños, acompañados obviamente de su madre y de algunas educadoras que nos ayudaron, que estaban pintando. O sea, quienes recibían al público invitado eran los niños que habían recién nacido, que eran igual que la estación, que estaba naciendo como centro cultural, y obviamente esta fue una ceremonia que dirigió el presidente Elwin, Sí. porque tú hiciste otra cosa muy linda en una de las salas del segundo piso, que es esta, que era un diálogo entre payadores. Este es Pedro Yáñez, uno de los payadores. Es Pedro Yáñez, ya, sí. Claro. Mm, Entonces, y entre medio, esa persona que se ve ahí es Hernán Rodríguez, que era el ya, director ejecutivo en ese momento. Eh,
Ramón López, que es uno de los arquitectos, en fin, cada una de las Ana personas, González está ahí con nosotros. la Anita, Sí, claro, pues la Anita fue nuestra gran anfitriona, claro. claro. La Mm, Anita, porque tú dijiste, me acuerdo en un momento, esto está muy bien, van a estar los niños, van a estar los, ¿cómo se llaman? Los payadores, después está Taca Taca en la sala Abajo, de las sí, en el artes, subsuelo. estaba la orquesta, estaba el coro, había mucha, pero tiene que haber un anfitrión, la gente no puede llegar a... ¿ah? Y elegimos, me acuerdo en conjunto a la Anita porque, bueno, aparte de ser una gran Mm, actriz de fijas claro, chilena, era vecina y era una gran asistente al centro cultural porque ella vivía ahí en Miraflores, en sí, ese edificio curvo que hay en Miraflores, al llegar al parque. Y entonces ella caminaba hacia la estación, era parte, era como la vecina del barrio también, ¿me entiendes? Entonces ya, tenía muy bien el rol de anfitrión. Ahí está sí, en el momento en que ella llega, y estaba ese joven que precioso. hay ahí era yo. Mm, Ella llega con otro detalle, llega con su invitación en la mano, que habla también de, perdona que me entienda, pero de lo que son nuestros grandes, grandes actores. O sea, mm, ella, ¿quién le iba a impedir a la Ana González entrar a cualquier rincón de Chile, me entiendes? mm, Me tocó estar con ella en su casa una vez en Cartagena y no podía caminar por la calle ella porque todo el mundo la detenía a saludar. Bueno, y sí, ella, fíjate que viene, siendo la anfitriona de la ceremonia, viene con su invitación en la mano. ¿Ah? O claro, sea, porque, ¿quién soy yo? ¿Me entiendes? O sea, realmente, bueno, nos teníamos mutuamente mucho cariño, yo la conocía bastante a la Anita y jugó de maravilla, ¿no? Su rol de anfitriona, o sea, de recibir a la gente que venía a este espectáculo que tú hiciste, ¿no? Eso me pareció muy bonito y aquí está lo que hablábamos, ¿no? El claro. uso del espacio para la orquesta y el coro. ¿Mm? Sí, lo interesante fue que no, eh, empezamos con el frontis y luego hicimos un recorrido, ¿ah? Con el presidente, es decir, el presidente Exactamente. se acompañaba al presidente que inauguraba, ¿m? Y entraba en ciertos espacios, justamente uno de los espacios estábamos nosotros, ¿ah? Y justamente esperábamos que llegara él para decir, ya, ahora empezamos a Ah, actuar. Y era una parte de Tacataca, era claro, solamente claro, no un era completo, extracto, era pero un además porque extracto. el público no se quedaba, sino que como la sala de No, ensayo transitaba, que tiene transitaba. como un balcón, entonces el Claro, público es maravilloso daba ese vuelta, lugar, ¿eh? pero también es interesante porque como que apañaba la compañía de teatro, porque lo rodeaba, ¿me entiendes? La imagen era muy bonita, porque además se veía desde arriba, ¿no? Y era un tacataca, o sea, es como tú ves, era más o menos la misma proporción Sí, es que verdad que fue tiene yo, el ¿cierto? jugador respecto del tacataca, ¿no? O sea, desde el segundo piso que uno empieza a mirar, no fue, mira, inolvidable como ves. Sí, esta sala fue, pero... Y aquí estaba Y el teatro, creo que el coro era el coro del Teatro Municipal y la orquesta que era una de las orquestas juveniles, creo yo, puede ser, o, o del ministerio. Bueno, yo creo que tenía que ver con las orquestas juveniles por el maestro Rosas, fíjate. ¿Ah? cosas, sí, O sea, sí, esta era la participación musical también de esta ceremonia, que en realidad había miles de detalles. Yo me acuerdo que sí. teníamos un locatario que era un fabricante de chocolate, Qué bella se Felipe vea Brunato, la foto. Felipe Brunato, Mm, y que tenía una pequeña chocolatería en el centro cultural y mandó a hacer chocolates especiales con una locomotora. ¿Ah? ya, Entonces, el día de la inauguración, la gente comió chocolates de trenes, ¿ah? Y que no eran los trencitos, no, era chocolate brunato hecho ad claro, hoc con una especialmente locomotora. hecho con la figura del tren. Ah, Claro, interesantísimo. Mm, claro, claro. O sea, cada detalle estaba, ¿cómo se llama? Pensado, qué sé yo. Fue un día muy lindo, por eso eh, es interesante ver esto. Nos queda todavía que revisemos otra obra, pero
como en la mitad, porque este romance que yo te decía, ¿no es cierto?, entre el Centro Cultural y el Teatro del Silencio, tiene una primera parte que es esta llegada a la estación, primero con Malasangre y después con Malasangre al interior, Taca Taca en el exterior, y después entonces esta propuesta que esta otra obra tuya, o sea, yo creo que esta es una obra, pero llena de detalles incluso ahí veo que cada uno de estos Sí, pendones era esos son los nombres de las salas, claro. claro, eran Y exactamente, con, eran con las siluetas de de las los, siluetas de los nombres de las salas, exactamente. claro, Qué bien, qué sí. bonito, qué bien. Bueno, y después viene, Sí, sí, vamos a ir sí. esto es, Ahora, lo que sí también nos saltamos un poco de que, y ahí tengo una duda. Yo creo que, porque la inauguración fue el mes de marzo, tú me dices, ¿no es cierto? marzo del 94, sí. Marzo del 94. Marzo del Mm, 94. Entonces nosotros hicimos Tacataca y tú también se inauguró, que es bien importante, el primer festival de Santiago a 1000 se inauguró Claro, en yo la me acuerdo, plaza, en el frontis, como lo que claro, dice la plaza claro. de, ¿cómo es el nombre que tienen ahora? La Casa Plaza, Amarilla, o la Casa del Jefe de Estación, la de atrás, no, dices. El frontis, El fondo dice la Plaza de la Cultura, la Plaza de la Cultura, la Plaza de la claro. Cultura. Y La ahí Plaza de la Cultura, claro. estaba Alfredo Castro presentando una obra, ¿ya? Sí, Estábamos sí, nosotros en la Plaza de la Cultura y estaba también La Tropa con Pinocchio. exactamente. ¿Ah? Imagínate Esas fueron las qué tres primeras obras que se hicieron en el qué festival. compendio más ¿Mm? maravilloso de teatro en un mismo lugar. Yo me acuerdo que la Carmen Romero, que Sí, preparó el festival Teatro a Mil, estaba fascinada porque decía que esto es como estaban comenzando estas multisalas de cine. mm, Me acuerdo que nos pescó en la mitad de la remodelación esta idea, este cierre de las salas grandes de cine, ¿no es cierto? Porque las salas individuales los edificios de una sola sala, y se empezaron a cerrar en el centro, porque vinieron estas multisalas, que eran como el de aquí en Avenida Osa, en sí, 16 salas, qué las sé yo. pequeñitas, claro. Entonces, nosotros en el proyecto original, en lo que fue la Sala de las Artes, donde se presentó Tacataca, el proyecto original, que todavía está como la sala de proyecciones, se Ya, contemplaban dos salas de cine. Y ya. sobre la marcha, los arquitectos me imagino que el mandante, que era Jaime Rabiné, qué sé yo, la municipalidad, decidieron no hacer la sala de cine, no dividir esa sala en dos y no instalarla como sala de cine, sino que dejarla como un espacio como esta sala de las artes que hablábamos, porque ya los cines individual o de dos salas ya no tenían espacio, entonces tenían que ser multisalas. Entonces, la idea de la Carmen fue hacer una especie de multisalas de teatro, y el único Claro, lugar donde se podían justamente. presentar varias compañías a la vez, y además imagínate el ojo, esa envergadura de compañía, era el Centro Cultural Estación Mapocho, porque bueno, aparte del teatro estaban los restaurantes, en fin, una librería teníamos también, o sea, La era un librería, espacio por supuesto. maravilloso, fíjate, Café. exactamente, y que tuvimos que hacerlo en el mes de enero, y surgió esta idea de hacerlo del teatro a 1000, ¿ah? Que Ujú. tuvo un pequeño tiempo que podía ser a 1000 pesos, pero después hubo que cambiar el concepto a 1000 a toda velocidad, porque la verdad que no resistía a eso. No, tienes toda la razón, o sea, aquí se produjo también el nacimiento de lo que es hoy día Fitami y todo aquello, ¿no? Pero tú Sí, volviste espérate, ¿cuándo fue? el El 2020. 2003, en enero Ah, del 2003, 2000, volviste con Amloy. yo volví con, Amloy. ah, sí, o sea, yo volví a la estación con Amloy, claro. Y a la estación, le digo, Sí, no sí, a sí, Chile, porque a Chile volví antes con Alicia Underground, sí, también con Nanaki, pero no claro. pasaron, desgraciadamente no pasaron, Nanaki no pasó por Santiago y Alicia Underground era un hoyo, ¿te acuerdas que yo hice Sí, no. en el... Pero esa fue
antes o después de Amloy, que esa yo me acuerdo Antes, que hablamos y casi que al mismo, casi paralelamente. Yo en ese porque tiempo, conseguimos un espacio en el Estadio Nacional, creo, porque claro, nosotros no, lo estuvimos conversando, pero no se podía hacer un hoyo en la no se estación. podía hacer el hoyo, claro, que maravilloso. Claro, Ah, entonces se consiguió, tú te conseguiste un espacio en el Estadio Nacional, pero ese proyecto yo creo que nosotros lo patrocinamos, lo presentamos a la Ley de Donaciones Culturales, algo así, porque lo siento también como muy cerca, a pesar de que no se hizo en la estación, pero paralelamente tenía esta cosa hamletiana cuéntanos un poco de Amloy, que es una obra maravillosa. de Amloy, sí, claro. Amloy, es decir, eh, en realidad Hamlet es, es como lo que me decía la última vez que estuve con Eugenio Barba, que fue Ujú. antes de la pandemia. Colombiano, sí, sí. Estuve con él tomando clases en unos cursos muy interesantes. Él da cursos para, para metro en scène, para directores, ¿cierto? ¿Mm? Y ahí había todo un estudio sobre Hamlet. Y me hizo pensar en el trabajo que yo había hecho con estos dos grupos, además españoles, porque el grupo del Teatro del Silencio musicalmente prestó su ayuda, es decir, la música fue hecha por eh, entre Nelson Rojas y también Willy Odó. ¿M? Ya. ¿Ah? Y ahí hay varias cosas que entran. Uno es la acrobacia, luego la mujer desnuda, esta Ofelia, ¿m? Ujú. Que está muy presente. Esta es una Y actriz que, que vive en Valparaíso, me dices tú, ¿no? Actualmente. sí, 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 ella es una española que viene de Extremadura. Yo lo hice con dos grupos extremeños que ya había estado trabajando con ellos. De ah, acuerdo. Sí. ah, con uno, justamente lo traje, Palabra de Ángel, la traje Carlic Danza, lo traje con Con la Palabra de Ángel sí, sí. en el mismo tiempo que estaba haciendo en el mismo tiempo, que sí era muy bonito esto, sobre todo la estación Mapocho, precioso. Es como Ah, una obra porque, voladora, que tú ocupaste como todo el espacio, o sea, fue una cosa claro, maravillosa, ¿ah? Así como Tacataca teníamos que mirarlo para abajo, esto teníamos que mirar, o sea, los actores sí, literalmente esto era, volaban. verticalidad absoluta entre los telones, Sí, sí, y sí, los sí. acróbatas, que eran actores y bailarinas acróbatas. Y, y además esta fue toda eh, la persona, ¿cómo se llamaba ella, la madre de Martín? ¿Ah? La Miñatu fue la Ya. que, no hay que olvidarse que la Miñatu fue la que también produjo esta obra. ¿Ah? Ah, claro, tienes ¿Mm? toda la razón, Claro, tienes toda la ¿ah? razón. Sí, sí, La sí, sí. Miñatu La fue Niñatu es esta sobrina de la obra, Isidora Aguirre, además, una persona muy vinculada al sí, teatro y todo eso. Sí, 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 sí. sí. Ella fue la que Se llama Edward, ¿no? esta obra, y aquí es donde ya, bueno, nosotros habíamos empezado con Nanaki, yo había empezado con un grupo francés, pero ya la escenografía hacía parte de la dramaturgia, y eso era interesante. ¿M? Sí, sí, se nos Porque permite. daba claro, daba imágenes como esta, y las palabras eran con esto que yo en ese sentido, estas imágenes, por ejemplo, de trabajar con las perchas de micrófono para ciertas palabras, porque no, yo no ocupaba el texto completamente, ¿ya? Hacía realmente del texto hice es decir, lo hice mío, en el fondo lo corté, lo, Claro, pero además fue una forma muy inteligente de instalar micrófono, ¿no? Porque ¿cómo le pone el micrófono a un señor que está volando? Entonces, pero claro, parecía que fuera parte de la escenografía, ¿no? El micrófono da lo mismo, esa pértiga, como dices tú, esa eh, percha, claro. Mm, no molesta, no sé si me entiendes, porque sí. normalmente hicimos algunas obras, me acuerdo,
acuerdo con Andrés Pérez, una pérgola en que había estos lavaliers famosos que se notan demasiado, ¿te fijas? O sea, son mucho más chicos que estos, pero se notan. ¿Ah? En Claro, cambio, entonces es que ellos hacían parte, en el fondo, aquí hacían parte de la estética misma, claro, exactamente. O sea, el micrófono ¿no? entraba cuando tenía que entrar, no era Claro, permanente en el no, actor. no estaba presente, no, no. Claro. Y esta obra fue, el vestuario lo hizo Claudia Verdejo, ¿m? Ah, que me ha seguido hasta el día de hoy, Claudia Verdejo, y luego em, la escenografía la inventé yo y después me siguió es decir, yo inventé la escenografía de los telones que caían, que eran Bueno, ahí impresionantes. ya, ahí después de lo que habíamos visto y de la inauguración, ya te habías apropiado del espacio, o sea, ya, ¿me entiendes? La estación Mapocho no tenía misterios para ti, o sea, creaste Ah, no, para instalar esto así, con claro, esas magnitudes, ¿no? O sea, eso es maravilloso, mire, porque mire el uso del espacio, ¿ah? del espacio, claro. Ahí está, El cielo. justamente hay un telón que va Claro. a caer o va subiendo en un momento, El telón negro, descubriendo claro. a estas Ofelias, estas cuatro Ofelias que tengo aquí, ¿ah? Ujú. Y que justamente, por ejemplo, la primera Ofelia, la que está más hacia la boca de la escena, eh, ¿Esta? ella dice el texto maravilloso de Hamlet del ser o no ser, ¿entiendes tú? Ya, ¿Mm? ya. Es decir, yo le robo la palabra Hamlet, a Romeo. Hamlet para dársela a Ofelia. Eres un Que feminista precursor. ¿Ah? Sophocles, ahora con estos dos grupos que se llamaban Carlis Danza y Ya. Samarcanda Teatro, ¿m? Que fueron los que produjeron esta obra. ¿M? Yo esta obra la hice en España. ¿M? Esta obra yo la hice en Extremadura, ¿m? Y la presenté, el estreno fue en España, luego pasó por Madrid, luego es una obra que viajó mucho, estuvo en Buenos Aires, vino a Santiago, por supuesto. Es también de las obras Brasil hizo Sudamérica bastante, ah, y yo en ese momento estaba dirigiendo esto y estaba dirigiendo también otra cosa en París. Entonces tuve muy poco tiempo y se dieron tres funciones, creo solamente en Santiago, y luego pasó a provincia. ¿M? Y luego siguió una gira internacional, pero fue una de las representaciones más bellas que se hicieron fue la estación Mapocho, Estéticamente yo creo que tiene una estéticamente. estética y Además que tenía como lo que tú también lograste cuando invitaste a la Fura del Baus, que va a ser, no puede ser inolvidable eso, la sí, Fura sí, no. en la estación. La gente arrancando de los actores, Arrancando de ellos, claro, yo participando los en conozco muy la, bien. ¿Ah? y los Sí, pollos volando, ¿no? Era una cosa. Sí, claro, o sea, realmente esa es otra oportunidad en que se ocupó muy bien el espacio, ¿no es cierto? O sea, realmente las dimensiones no solamente sí. en uno de Laterales también, ¿no? las laterales, exacto, Eh, la exactamente, o lateral, sea, son sí. momentos, este es un momento clave de la obra, ¿no? Claro, es cuando Ofelia, cuando su hermano, en el fondo, la encuentra, ¿m? y, y ahí va a vengarla. En el fondo, de ahí viene el combate entre, entre Hamlet y Polonio, sí, eh, Mercucho, no, aquí ya tengo un Ya se no, te metió, Mercucho claro. de Romeo y Se Julieta. te metió Romeo y Bien, Julieta. bueno, que ya tengo la cabeza completa. Sí, el Polonio, sí, sí, sí. Bueno, aquí tengo Hamlet al lado mío, que puedo buscar en un segundo. Em, pero bueno, es su hermano, y la encuentra a ella muerta, es decir, que en el fondo se suicida. ¿M? Ah, y luego viene el combate que ya no me acuerdo porque en el fondo no he revisado mucho este material. Pero sí fue una obra donde
también debo descatar una cosa, que la desnudez, de los cuerpos de las mujeres, mm, está muy ancladas en la belleza, ¿entiendes tú? No se veían mujeres desnudas, o, o como se diría en un chileno bruto, sería piluchas. No Lucha. eran, no No, eran, no eran eran piluchas, mira, eran esto te realmente una ninfa, era el cuerpo sí, mismo, tomado como la belleza absoluta de lo que tenía Ofelia, que era esa transparencia, esa locura, esa canción que cantaba siempre, ¿ya? Esa premonición, esa amante eternal claro, de nuestro querido Hamlet. Hamlet. Las coreografías Además también también, eran muy buenas, estaban hechas por una tal Díaz Silveira, Cristina Díaz Silveira, ¿m? Que también ella colaboró, yo colaboré con ella, ¿ah? La conocí y yo hice Palabra de Ángel, que Palabra de Ángel, cuando yo vine a hacer eh, Alice Underground, traje Palabra de Ángel y Alice Underground, dos obras al Festival Internacional de Teatro en esa época. Sí. bueno, fíjate, Y aquí tenemos un saludo. Sí, como en toda obra, siempre al terminar vienen mm, los aplausos y el director sale a escena, ¿no es cierto? Y aquí sí. tenemos a Mauricio también en la foto final, ¿ah? Es que De, mira, además dirigiéndose a su es público. la ¿Ah? belleza de Tenemos aquí esa. también, en el álbum, esto ya es historia. Eso ya está para los archivos. Ah, no, pero Arturo, te digo que realmente también fue, debo decir, algo tuvo con un gran hombre que nos ayudó mucho con Alicia Underground, ah, eh, Larraín, ¿te acuerdas? Que estaba en el Santiago, Ministerio Santiago, Santiago Larraín, que era sí, director de Cultura de del la, Ministerio de Relaciones Exteriores, un gran por amigo también, supuesto, que era sí, además un gran productor, porque un él, gran él, sí, estuvo- él trabajó en Amnesty International para sí, organizar estos conciertos que se hacían en Mendoza. ¿Te acuerdas cuando sí, no era sí, posible y que todos estar íbamos, en Santiago. cruzábamos la cordillera? Yo me acuerdo haberla cruzado en una citroneta que, por Dios, que le costó cruzar la cordillera. Que le gusta llegar. Pero llegamos a esos conciertos que se hacían cuando obviamente no se podían hacer en Chile. Y claro, la fuerza de ese concierto tuvo Santiago ahí muy cercano a No, y eso. Santiago estuvo muy cercano mío en Alicia Underground, y lástima, falleció. Sí, Y sí. teníamos este proyecto juntos de traer esta obra. Además, lo interesante era que era una obra que yo dirigía a otro grupo que el Teatro del Silencio, ¿te das cuenta? Aunque tenía los músicos del Teatro del Silencio que me, que, y eran los acróbatas, todo eso venía de, de ciertas obras que yo he trabajado para otros grupos, ¿entiendes tú? ¿Mm? Tanto en España como en Francia, y en otros países, con Colombia también he trabajado con otros grupos, y que es todo Bueno, un Mauricio, trabajo que no tiene la asignatura del Silencio, tiene la asignatura de Mauricio Celedón. ¿Mm? qué ¿Mm? maravilla, Mauricio, escucharte eso, que después de incluso de toda esta historia que hemos revisado y que solamente es un aspecto de la historia porque es tu relación con un espacio determinado, imagínate las gigantescas obras que hiciste. Un agrado enorme poder conversar contigo, pero también saber que tienes otros proyectos y que vas a venir, vas a volver pronto. Sí, Ojalá con el Premio Nacional de Artes de la Representación en el bolsillo, pero y si no, igual vamos a hacer cosas no, maravillosas. mira, ¿Ah? yo pienso Vamos a que recibir hay que ser una vez sincero, más. que el premio se lo ganará al quien el jurado lo determine. ¿Ah? Eh, pero debo decir unas palabras de que
yo estoy muy contento de estar nominado al premio, porque es una nominación para un teatro que ha nacido, que viene del mimo, primero que todo, que para mí es un gran saludo a mi maestro Nois Vander, a mi maestro de Cruz, a mi maestro. ¿Te das cuenta? Es una cosa de discípulo maestro al arte de la pantomima, es decir, ya es un premio, o sea, al arte de la pantomima y al nuevo teatro gestual. ¿M? Y al teatro, por supuesto, de la calle. Es decir, que Exactamente. entramos por primera vez en una premiación, es decir, en una, yo diría yo, si en una nominación, Nominación. ¿ah? Como un nuevo, para el futuro yo pienso que siempre va a tener que haber un grupo de calle, ¿m? Nominado, ¿ah? Y eso por lo menos si lo he traído yo, yo me Es siento muy, muy honorado de haber, muy importante, muy ciudadano lo que tú estás. ¿ah? Este, Porque es para el este futuro otro, y para lo nuevo, para el avenir del futuro. Y no me cabe ninguna duda, ¿ah? De que estudiaré de todas maneras una próxima obra para la Estación Mapocho, porque debo decir que yo descubrí los espacios más maravillosos y que creo que la Estación Mapocho sigue siendo un potencial escénico único en Chile. Es decir, aunque existan los teatros, Las Condes o los teatros nuevos que se van a hacer o el nuevo que se va a hacer frente al GAN, siguen siendo teatros, pero no son lugares como la Estación Mapocho, ¿m? Que son lugares pluridisciplinarios teatralmente. un centro Es donde, decir, yo como ese podría hacer átomo que una tú tenías ahí, exposición ¿no es cierto? Como ese átomo de claro, mala sangre, de claro, Tacataca, perdón, de Tacataca, donde sí. todo el mundo gira y que de repente explosiona. Sí. Mauricio, muchísimas gracias por darte este tiempo para traernos tan felices recuerdos. ¿Ah? Los Y recuerdos se el han silencio. producido gracias a ustedes y gracias, yo digo, a tu perseverancia realmente y gran apoyo que has dado a la cultura chilena, manteniendo esta estación Mapocho vigente. ¿M? Un abrazo para Claire, otro para ti, para tu hija y au revoir, Au revoir y à à très bientôt, bientôt, comme on dit très en France. bientôt, À, à todo Chile, à très bientôt. à très bientôt.